Entre sus teóricos más destacados se encontraban los psicólogos John Watson y Burrhus Skinner, para quienes el objeto de conocimiento de la psicología solo podía residir en la conducta, el único fenómeno que podía ser observado objetivamente. La psicología, hasta mediados del siglo pasado, tenía un paradigma dominante, que era el paradigma conductista. Un paradigma que se basaba fundamentalmente en el principio de tratar de dar cuenta de cómo funcionaba la actividad psíquica, entendida como la reacción, la respuesta que tienen los seres humanos a los estímulos del medio ambiente. Cuando surge la psicología cognitiva, se produce un cambio absolutamente de 180 grados, un cambio radical. La psicología cognitiva, en realidad, el valor que tiene en total es que lo que hace es, en una época donde lo que había era laboratorio y experimento con animales, ¿sí? Entonces estudiaban qué pasaba con un estímulo y con una respuesta y medían eso. Y lo que pasaba en el medio no importaba, en realidad no es que no importaba, no es que a nadie se le había ocurrido que los contenidos mentales o lo que pasaba en la cabeza era importante, solo que no había un modo científico de corroborar esto. A partir de la creación de la computadora, esto empieza a servir como instrumento para investigar esto y validarlo científicamente. Entonces, básicamente el valor de la psicología cognitiva en este punto es que empieza a ocuparse de los procesos mentales desde un punto de vista científico. Sería una psicología que estudia cómo el hombre conoce. A mediados del siglo XX, las teorías conductistas comenzaron a sufrir importantes cuestionamientos. Sus explicaciones sobre el vasto mundo de las actividades mentales resultaban insuficientes. Una nueva corriente llegó entonces para sustituir al conductismo. Se trataba de la psicología cognitiva, considerada como una de las doctrinas psicológicas más revolucionarias del siglo XX. La revolución cognitiva fue en realidad, como dice por ahí Brunner en su autobiografía En busca de la mente, un texto bellísimo, dice: un día clavamos la bandera del cognitivismo en las puertas del laboratorio de psicología. Fue una especie de batalla, ¿no? Estas batallas que tienen que ver con ganar espacio profesional en un mundo de paradigmas donde, bueno, los profesionales defienden a ultranza sus ideas. Bueno, en realidad clavar la bandera del cognitivismo significó decir la mente existe. Y decir la mente existe significó decir entre los estímulos del ambiente y el cerebro o el tejido neural hay algo intermedio que mediatiza, hay un sistema mediacional. Ese sistema mediacional lo vamos a llamar mente y está constituido por representaciones. Psicología cognitiva es una cuestión muchísimo más amplia y general que la terapia cognitiva. La terapia cognitiva es un pedacito, en relación con la psicología cognitiva, es un pedacito casi te diría mínimo. Y a su vez, que es una cosa que es bien interesante para que la gente sepa, que la psicología cognitiva a su vez es un pedacito chiquito de otra cosa mucho más amplia que lo que se llama la ciencia cognitiva. Lo que estaba claro en su momento, que fue lo que planteó Lashley en el 48, es que el modelo conductual de explicación de conducta no daba para más, no servía. La conducta del hombre era muchísimo más compleja que lo que este modelo podía explicar. En definitiva, estaba cayéndose un paradigma al estilo de Kuhn. Venía con demasiados baches y venía cayéndose. A propósito de esta caída es que empezó a surgir el cognitivismo. El aporte de la psicología cognitiva es este: laburás con procesos mentales, laburás de forma focalizada, laburás en tiempo acotado, con interacción, con tareas, incluyendo el contexto social. Hay una serie de variables que lo hacen distintivo, digamos, de lo que es lo cognitivo en sí mismo. O sea, labura con las cogniciones, en definitiva. Con esto de entender qué es lo que la persona piensa, que la persona pueda entender ella misma, qué es lo que piensa y qué es lo que piensa mal. Algunos de los objetos de estudio de la psicología cognitiva estaban constituidos por procesos tales como el lenguaje, la percepción, la memoria y el razonamiento. Sin embargo, el aprendizaje fue uno de los aspectos de mayor interés para esta nueva corriente.
A diferencia del conductismo, el cognitivismo concebía al sujeto como un procesador activo de estímulos. Este procesamiento, llevado a cabo en la mente, era lo que determinaba la conducta y no los estímulos de manera directa. Para que la psicología pueda seguir avanzando, lo que tiene que hacer es colocarse exactamente en la posición contraria que había ido sosteniendo durante toda esa mitad. Y es que lo único realmente importante es lo que pasa dentro de la mente, lo que pasa dentro de la conciencia. Aquello que los conductistas habían dicho, eso es una caja negra y no se puede observar porque nadie puede tocar la mente. La psicología cognitiva dice, no señores, justamente lo único importante es eso que pasa ahí adentro, en esa caja negra, y nosotros nos vamos a proponer a estudiar. En realidad, si vos lo pensás, de una neurona a otra, lo que pasan son códigos. Estos neurotransmisores se pueden codificar. Con lo cual, esto valida bastante que una computadora pueda transmitir información y estos mismos códigos pasarlos de proceso en proceso. En un principio, la psicología cognitiva tomó como parte de sus fundamentos teóricos las ideas del psicólogo suizo Jean Piaget, quien había realizado numerosos estudios sobre los procesos de cognición en la infancia. En realidad lo que hoy llamamos cognitivismo, cognitivo, Piaget se ocupaba básicamente de la inteligencia. O sea, para él la inteligencia era lo que mediaba la conexión del hombre con el mundo. Esta inteligencia se desarrollaba a partir de estructuras. Estas estructuras tienen una sucesión de estadios que el niño va evolucionando y que depende fundamentalmente de la estimulación del mundo donde el chico vive, pero también de una competencia evolutiva que es propia del humano. La constructibilidad en Piaget, o lo constructivo, el constructivismo piagetiano, tiene que ver con la idea de que la mente existe y además tiene una capacidad constructiva. O sea, es capaz de construir estructuras y que éstas se fijan. Si bien todo esto es como software, es virtual, no es que uno le abre la cabeza y aparece la estructura, bueno, no encuentra la estructura, pero sí encuentra cierto desarrollo que se va a manifestar en la conducta. Se venía gestando en ese sentido toda una idea a propósito de armar la computadora, que uno en principio, lo primero que vio a propósito de esto fueron las calculadoras. Las manuales, aquellas viejas con la palanquita, ¿sí? Y después las otras. Y después aparecieron estos procesadores que son cada vez más sofisticados, como en realidad es cada vez más sofisticado el modo de razonar del ser humano, ¿sí? En realidad es todo a propósito de la información. Está también a propósito de las cuestiones de cómo funciona la información, el concepto de cibernética de Wiener es fundamental, esta teoría de los sistemas de control, ¿sí? Él habla a propósito de que es posible diagramar sistemas de control sobre todas las cosas. Sin embargo, los modelos más inspiradores de la corriente cognitivista fueron aportados por dos nuevas disciplinas científicas, surgidas durante la década de 1940, la cibernética y la informática. La cibernética fue creada en 1948 por el matemático norteamericano Norbert Wiener. Era una ciencia interdisciplinaria que tenía como fin el estudio de los procesos de comunicación y control de información en seres vivos, máquinas y organizaciones. Por otra parte, con la informática comenzaron a desarrollarse las primeras máquinas computadoras, cuyo funcionamiento mostraba aspectos análogos al del cerebro humano. El ejemplo que a uno le sobreviene inmediatamente a la cabeza cuando quiere pensar en lo que es la ciencia cognitiva, tal vez ninguno tan característico como la informática. Hubieron dos congresos importantes, uno es el del 48, del Congreso de Hickson, y después el del MIT. Se empezaron a formular conceptos muy importantes en relación a los procesos mentales en sí mismos y a comparar cómo trabaja una computadora en relación a cómo trabaja la mente. Y entonces esto sirvió como de enganche para investigar los procesos mentales. Todavía siguen trabajando con las computadoras porque sirve para investigar lo que son los procesos básicos, memoria, percepción, atención, este tipo de cosas. En 1956, la publicación de la obra Estudio del Pensamiento, escrita por el psicólogo norteamericano Jerome Bruner, junto a algunos colaboradores, marcaría el nacimiento de la psicología cognitiva. 4 años más tarde, Jerome Bruner y el psicólogo George Miller fundaron en la Universidad de Harvard el Centro para Estudios Cognitivos.
Para entonces, el cognitivismo se había transformado en un movimiento interdisciplinario en el que la psicología compartía objetivos epistemológicos con la lingüística, la antropología, la inteligencia artificial y la neurociencia. La ciencia cognitiva es una confederación de disciplinas que surge después de la revolución tecnológica, es decir, es una confederación de disciplinas que surge en la segunda mitad del siglo pasado, de las cuales la psicología es una de ellas, junto con varias otras, como por ejemplo neurociencias, antropología, sociología lingüística, inteligencia artificial, es decir, es un conjunto de disciplinas que lo que desarrollan son programas a distinto nivel para intentar dar cuenta de cómo funcionan todos los programas de procesamiento de información, es decir, cómo la información en los distintos modos de manifestarse es procesada por distintos organismos, por distintos sistemas, por distintas entidades, digamos, ¿no es cierto? El nuevo modelo psicológico propuesto por el cognitivismo estaba caracterizado por los siguientes aspectos. La conducta humana estaba mediada por un procesamiento de información realizado por el sistema cognitivo. Los procesos cognitivos podían clasificarse en 4 categorías generales: la atención, la codificación, el almacenamiento y la recuperación. Por otra parte, podían distinguirse 3 estructuras cognitivas: el receptor sensorial, que recibía la información interna y externa, una memoria a corto plazo y una memoria a largo plazo. De estas conclusiones podía inferirse que el sujeto propuesto por la psicología cognitiva era un constructor activo de su experiencia. Ya en los años, ya en pleno siglo XXI, tenemos muy firme conocimiento de que los procesos mentales están absolutamente consustanciados con los procesos del sistema nervioso central. Esto ha dado lugar a una disciplina muy nueva que apoya en mucho el desarrollo de lo que se llamaría la psicología cognitiva actual o moderna, que es la neurociencia. La neurociencia se ocupa de todos aquellos aspectos que relacionan los procesos neurales con los procesos de producción simbólica o los procesos de producción de pensamiento. La computadora tiene un problema, la computadora no puede leer el contexto social. Entonces los datos los puede procesar en crudo. Cualquiera que haya tenido experiencia a propósito de usar estos traductores de textos, lo que hace es traducirlo literal, con lo cual el texto que te queda no tiene forma. Entonces, a propósito de esto, hubo una segunda revolución cognitiva que incluyó lo social y que empezó a pasar por otro lugar. A propósito de todo esto, uno de los grandes personajes que inició la terapia cognitiva en sí misma es Aaron Beck. Apoyándose en los hallazgos justamente de la revolución tecnológica y del nacimiento de la ciencia informática, los cognitivistas dijeron, nosotros creemos que la mente puede ser examinada con el modelo computacional, considerándola como un programa, como un sistema que opera ciertos programas, que tiene un hardware, que es el sistema nervioso, y que emplea distintos software para procesar informaciones. Entonces la mente no la tocamos, pero tampoco tocamos una computadora cuando está procesando. Lo que sabemos es que tiene un hardware, que es un sistema físico, digamos, como el organismo tiene un sistema físico del sistema nervioso. Pero lo que sí podemos hacer es que si somos capaces de conocer qué programas procesa una mente, podemos ver cómo funciona esa mente, aunque no tengamos acceso directo a ella. El cognitivismo concebía el aprendizaje como un proceso mental de transformación, almacenamiento y recuperación de información. Durante la década de 1960, numerosos teóricos de esta corriente desarrollaron modelos que serían los de mayor influencia en el ámbito educativo. Todos ellos destacaban la importancia de una asignación de sentido por parte del individuo sobre su objeto de aprendizaje, así como sobre la situación interpersonal en la que éste se llevaba a cabo.
Jerome Bruner propugnó un aprendizaje por descubrimiento en el que la información obtenida podía organizarse de maneras novedosas. Para este autor, todo conocimiento real era el aprendido por uno mismo. Hay elementos de psicología cognitiva en la mayor parte del pensamiento de los psicólogos desde que la psicología existe. Se considera que la psicología como disciplina científica existe más o menos hace unos 120 años. En esos 120 años siempre hubo pensadores que entendieron una de las premisas fundamentales de la psicología cognitiva, es decir, que entre el mundo y las respuestas que nosotros tenemos respecto del mundo, o sea, nuestra conducta, hay un procesamiento, hay una representación, hay una actividad, para decirlo en un lenguaje moderno, constructiva, que ocurre en nuestra mente. A la hora de pensar un nuevo diseño de tratamiento, la psicología cognitiva tiene muy poquitos años de desarrollo, por lo tanto todavía no tiene una base de sustentación teórica suficientemente desarrollada. Básicamente lo que hay, pensá que estamos hablando entre 1956 y 1963, es uno de los primeros libros de terapia cognitiva, o sea, estamos hablando de 7 años, de una teoría de base a una teoría a una serie de principios aplicados, muy poquito desarrollo. Entonces, lo que tiene básicamente son ideas que están despuntando, que están apareciendo, que están surgiendo, digamos, por un lado, y que le parecen fértiles y que trata de tomarlas, digamos, para desarrollar estos nuevos métodos de tratamiento. Pero por otro lado, con lo que se encuentra es con que hay un modelo, un dispositivo, un formato de trabajo, que es el formato de trabajo que ya viene empleando lo que se llaman las prácticas de modificación de conducta, o sea, las terapéuticas basadas en los modelos conductistas. Entonces toma ese formato y le agrega estos principios nuevos de la psicología cognitiva, dando lugar a estas formas iniciales de terapia cognitiva que se llamaron terapias cognitivas comportamentales. Un concepto desarrollado por la psicología cognitiva con relación al aprendizaje fue el de la metacognición. Esta podía definirse como el conocimiento y el control consciente por parte del individuo de sus propios procesos cognitivos. Es el conjunto de teorías y de programas de investigación destinados a ver cómo las mentes son capaces de producir conocimiento en general, y cuando decimos conocimiento estamos hablando de conocimiento tanto desde el punto de vista intelectual, racional, como emocional y afectivo, porque hay un conocimiento intelectual y un conocimiento emocional también. Cómo las mentes son capaces de producir conocimiento y cómo las mentes son capaces de construir la realidad, el mundo, y cómo organizan el mundo en que vivimos. Entonces, este es el programa que la psicología cognitiva se da. A partir de la década de 1970, las teorías cognitivistas adquirieron cada vez mayor importancia para la psicología clínica. La utilización de nociones como los esquemas permitiría elaborar novedosas estrategias terapéuticas. El psicólogo clínico es aquel que utiliza el conocimiento de la psicología para atender los problemas de la conducta o de la mente. De la misma manera que el médico utiliza los conocimientos de la biología para atender los problemas de las enfermedades. O sea, el psicólogo clínico es una especie de tecnólogo. Y como tecnólogo toma un conocimiento base y lo aplica. Muchos psicólogos clínicos se orientaron a pensar la práctica clínica a partir de la psicología cognitiva. Para lo cual, en alguna medida, hicieron ciertas transpolaciones. Los psicólogos cognitivistas son bastante más científicos y cientificistas, digamos, en el sentido de poner mucho más, hacer mucho hincapié en la medición de procesos psicológicos, mientras que los psicoterapeutas se acomodaron con conceptos un poco más sencillos, por ejemplo, esquemas, creencias, la existencia de algunos pensamientos de respuesta automática. La mayor parte de estos psicólogos eran psicólogos conductistas que evolucionaron hacia el cognitivismo, o lo que en adelante se va a llamar psicoterapia cognitiva. En general las terapias cognitivas puras, las primeras que hubieron, eran entre 5 y 20 sesiones y apuntaban exclusivamente a cambiar estos pensamientos automáticos. Después evolucionaron, estuvo Ellis, hubieron otros pensadores y otros psicólogos que formaron otro tipo de psicoterapia, si se quiere, un poco más profunda. Las terapias cognitivas se basaban en la modificación de dichos esquemas.
Las representaciones internas, las formas de razonamientos y discursos del paciente definían el campo del trabajo terapéutico. Los presupuestos básicos de esta terapéutica hacían referencia a que la actividad cognitiva podía ser estudiada y modificada, llevando a un cambio positivo del comportamiento. La relación entre psicología cognitiva y terapia cognitiva es muy curiosa, porque cuando comienza la terapia cognitiva hay dos personajes que son los que lo ponen en marcha, digamos, en Estados Unidos, que se llamaban Aaron Beck y Albert Ellis. Ambos vivían en la zona de la costa este norteamericana, en Filadelfia y en Nueva York. Habían sido ambos psicoanalistas y según lo que ellos testimonian en los textos donde publican las primeras presentaciones de esta nueva forma de terapia, ellos dicen que las razones que los llevan a querer desarrollar un nuevo método de tratamiento es porque quieren mejorar la efectividad de los resultados. Y otra de las cosas que tiene interesante esto es que la mayoría de los generadores de la psicología cognitiva todavía viven y todavía siguen diciendo cosas y reformulando conceptos. Eso es una cosa que está muy, muy viva, no es tan histórica. A pesar de los aspectos revolucionarios de algunas de sus concepciones, la psicología cognitiva no permaneció libre de cuestionamientos. Algunos de ellos provinieron de sus propios teóricos. En 1976, el psicólogo Ulrich Neisser publicó la obra Procesos cognitivos y realidad. En ella criticaba cierta indiferencia de la psicología cognitiva por la cultura y por una concepción de la naturaleza humana que pudiera ser aplicada a la vida cotidiana.